Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Vamos a hablar sobre portafolio. Para quienes no sepan, vengo trabajando con el proyecto del Centro de Materiales hace más o menos un año. Y en esta última etapa, desde Material Transforma, la expectativa es poder generar dos elementos estructurales: elementos de competitividad, elementos de transformación, desde lo que puede llegar a ser el material. Eh, la cita que tenemos hoy es un poco para que tratemos de entender y darle dimensión al tema del portafolio. Entonces, yo quiero empezar con un elemento que quiero compartirles en la pantalla, que espero que me tengan un poquito de paciencia, y es: los materiales empiezan a tener una relevancia importante cuando nos damos cuenta que, más allá de ser una herramienta instrumentalizadora para hacer innovación en el desarrollo de producto, empezamos a entender que el material le puede dar valor al proceso, a la innovación y al fin y a la percepción de lo que puede agregar en calidad de vida o en bienestar para quien usa y para quien compra el producto. En ese orden de ideas, necesitamos un instrumento que sea lo suficientemente poderoso para que el material pueda ser expresado y pueda ser exhibido y pueda ser potencializado comercialmente. Y eso es el portafolio de materiales. La imagen que tenemos allí es una exhibición eh, desde el punto de vista artístico de diferentes materiales con experimentación en residuos. La pregunta que podemos formularnos es: ¿alcanzaremos a dimensionar cada uno de los impactos en las dimensiones funcionales, comunicativas, de interacción que tiene el material solamente con la exhibición o con la imagen de estos materiales? Y entonces seguramente la respuesta que vamos a dar a esa pregunta es no. Es absolutamente reduccionista pensar que la simple exhibición del material puede generar una dinámica de comunicación con el material. Y entonces ahí es donde aparece la primera justificación de por qué necesitamos un portafolio de material. ¿Para qué ese portafolio de materiales se vuelve representativo o relevante a la hora de construir diferenciación desde el material? Hay una herramienta básica que usamos todos los profesionales a la hora de buscar trabajo, y es el currículum vitae o la hoja de vida. Bueno, pues el portafolio de materiales le apela exactamente a lo mismo que hace ese currículum eh, en los profesionales. Y entonces quiero que veamos un poco qué es una hoja de vida o qué es un currículum. Un currículum es un resumen o una construcción que tiene unas características especiales, pero que pretende evidenciar lo mejor que puede desarrollar en términos de competencia, en términos de habilidades, en términos de capacidades, un profesional. El portafolio de materiales debería ser un instrumento de comunicación que evidencie las dimensiones de los materiales. Recordemos, y pasando por el programa de Material Transforma, que hemos dejado claro que los materiales tienen primero una dimensión técnica, y eso es estructural porque nos interesa enormemente conocer las características técnicas de esos materiales, desde la mecánica, desde la química, desde la óptica, desde cualquiera que sea el ámbito de variables donde de alguna manera están determinados los comportamientos que tienen los materiales. Pero aquí viene el primer elemento importante del portafolio de materiales. Un portafolio no puede reducirse al elemento técnico del material, porque nos estaríamos perdiendo otras dimensiones que son estratégicas a la hora de
de construir diferenciación del material. Y entonces aparece la dimensión histórica y evolutiva del material. Y aquí les tengo esta imagen en la pantalla porque quiero hacerles la analogía con el currículum. Fíjense que cuando un profesional quiere presentarse para aspirar a un cargo, hacer un mercadeo sobre su paquete de capacidades, las características técnicas en cuanto a competencias son estructurales, pero no son lo único. Necesitamos también conocer la evolución histórica y la evolución en desempeño de esas competencias. Igual pasa con el material. Es importante entender, por ejemplo, que el poliestireno que yo uso como materia o como sustrato a la hora de hacer una impresión gráfica es pertinente por sus desempeños mecánicos, pero ha venido teniendo una evolución en el paso en mi compañía o en el paso en mi sector productivo que nos permite darle otras características a la impresión gráfica. Es allí donde es interesantísimo e importantísimo que los portafolios nos cuenten sobre esa dimensión histórica del material. Y luego tenemos un tercero, que ha sido la bandera de este programa y la bandera diferencial de lo que quiere ser el centro de materiales, y es el ADN del material. Ese ADN del material son, en comparación con el currículum de un profesional, las características o las competencias blandas que le permite generar representatividad a la hora del mercado laboral. Quiero compartirles una imagen de uno de los posibles mood board o portafolios de materiales. Y es interesante esta imagen porque a pesar de trabajar sobre una tendencia, empieza a expresar en forma, en color, en representación en cultura material, en organización y sistematización de elementos, el ADN de lo que puede ser la esencia de un material con el que se trabaja. Ese término de ADN viene desde 1980, cuando de alguna manera entendemos que los productos y los materiales tienen una identidad y una representación que es muy fuerte frente a la experiencia del consumidor final. Volviendo al símil con el currículum vitae, el ADN de los materiales no es otra cosa más que las competencias blandas que nosotros como profesionales podemos tener y que le generan elementos de identidad al material que se proyectan en el producto final y que se proyectan además en la experiencia de uso del consumidor. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que un portafolio de materiales debería poder agrupar la dimensión técnica del material, esas características vistas desde todas sus áreas de estudio, de medición en laboratorio, la dimensión histórica y evolutiva del material que nos permite dar cuenta de su capacidad de transformación y de los elementos en donde se ha agregado valor a partir de los años, y la dimensión del ADN de los materiales. Ese es el sentido de contenido que debería tener un portafolio de materiales. Pero la pregunta de este encuentro que tenemos hoy es: ¿un portafolio de materiales para qué? Cuando en una compañía se usan una base de materiales, esos materiales empiezan a constituir arquitectura de marca. O sea, el sentido de identidad de la marca de esa compañía viene muy desarrollado desde lo que el material puede ejercer en la construcción misma. Fíjense que hay uno de los elementos más limitantes que se han trabajado con los materiales a lo largo del diseño y del diseño industrial, y es que hemos instrumentalizado el material al mismo nivel que el desarrollo de proceso, porque lo vemos única y exclusivamente como un medio para ejecutar
el fin del diseño de producto. Y nos hemos perdido de un elemento relevante. El material nos ayuda a construir esas arquitecturas de marca. Si esa premisa la tomamos como un elemento estructural para desarrollar marcas, es necesario construir un portafolio de materiales porque es nuestra carta de representatividad y evolución que podemos tener acerca de lo que el material representa en nuestro desarrollo como empresa. Quiero compartirles una de los flujos que se usan hoy en comunicación a la hora de hacer esa construcción de marca a partir de elementos como la tecnología propia de las compañías, la tipología de recurso humano, la construcción de valor a partir del tipo de diseño o las premisas de los valores de diseño de producto o de servicio y, por supuesto, el portafolio o la construcción de las dimensiones que tiene el material. Todo eso nos lleva a entender que ese portafolio de materiales tendrá que ser pensado primero desde la intencionalidad de comunicación de la arquitectura de marca. Yo tengo que tener un sentido muy claro de cuáles son esos valores que conforman mi arquitectura de marca. Y tengo que entender también estratégica y competitivamente el material a qué le está aportando a esos valores de marca. Porque lo que yo logre identificar como aporte es lo que necesito construir y comunicar en el portafolio. Fíjense que cuando yo hago una presencia representativa de marca, tengo elementos que lo respaldan, como el logo, una tarjeta de presentación, un eslogan, una paleta de colores, el diseño de un sitio web o el fanpage. Y esos elementos, de alguna manera, empiezan a representar lo que la arquitectura de marca tiene construido. El portafolio de materiales debería ser capaz en su diseño de dar o evidenciar esa representación. Entonces, ahí les hago una propuesta muy clara. Portafolio de materiales tiene que tener un elemento de contenido que de alguna manera es el que resume esas tres dimensiones que propongo, la dimensión técnica, la dimensión histórica y evolutiva y la dimensión de ADN material, y un área o una línea de formalización del portafolio. Aquí surgen varias preguntas. Si yo no tengo un desarrollo de diseño, no puedo enfrentarme a una construcción de portafolio de material. Y la respuesta inmediata es, lo que sí tengo que tener muy claro es una arquitectura de marca. Por eso, en el programa de Material Transforma nos interesan empresas que ya lleven un tiempo de constituida y que esa arquitectura de marca en el recorrido de al menos 2 años ya tenga una consolidación lo suficientemente representativa. Esa consolidación de arquitectura de marca es la que va a ayudar a construir la formalización o el diseño o los elementos de la narrativa del portafolio. La disección que se ha venido haciendo en los talleres lo que nos permite es hacer una construcción del contenido del portafolio. No sé si en este momento podemos dar paso a alguna pregunta que tengamos sobre esa importancia de los portafolios y cómo lograr encajarlo en el diseño de nuestras compañías. Listo, Margarita. Si quieres, entonces, si quieren pueden ir escribiendo las preguntas por el chat o la parte de preguntas y respuestas y yo te las transmito acá de acuerdo a lo que vayamos leyendo, ¿te parece? Perfecto. Entonces, porque si, digamos, Sandra Joana había escrito que tenía varias preguntas, entonces, pues Sandra, si quieres, puedes ir escribiéndolas por alguno de estos dos lados y yo, pues, yo las leo acá. Vale. Espérate a ver, porque hasta ahora no han escrito. ¿Alguien tiene preguntas?
Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿qué diferencia entonces el portafolio de productos de un brochure de venta de producto? Pregunta Sandra Joana Cepeda. Es súper buena pregunta, porque generalmente pensamos que ese portafolio se puede parecer al brochure de producto. Acordémonos que estamos hablando del portafolio de materiales, no estamos hablando del portafolio de producto, que uno podría decir el portafolio de producto, que además se debería tener en todas las compañías, me permite tener esa hoja de vida de los productos. El portafolio de materiales se diferencia del brochure porque yo como compañía no voy a vender el material. Lo que voy es a hacer una construcción clara de esas dimensiones del material para tener de alguna manera formalizado las participaciones que el material puede llegar a ser a arquitectura de marca, que el material puede llegar a ser a la construcción estratégica de los escenarios de la compañía y por supuesto a la evolución de los productos. Fijémonos que un brochure tiene un único objetivo, poder generar una narrativa de venta que cautive el estilo de vida de ese consumidor final para que se sienta conectado o empatice con la propuesta de valor que está teniendo el producto. Desde el punto de vista del material, no estamos generando una venta, estamos construyendo la narrativa suficiente para que cuando un empresario necesite tomar una decisión sobre, por ejemplo, qué tipo de tecnologías implementar en los próximos 5 años, entienda la dimensión histórica del material, entienda su ADN y pueda además entender esa tipología tecnológica, cómo va a mejorar o a mermar las capacidades que tiene de participación el material en el desarrollo de producto. Listo, ya te tengo aquí 4 preguntas más. No sé si quieres que empiece una por una. Sí, claro, Listo. por supuesto. Entonces, Delida Torres, si en la empresa de donde provengo tenemos material en plegadiza y diferentes de envases, pero mi desarrollo en el proyecto se enfoca más en las plegadizas, ¿también debo adjuntar el de los diferentes envases? Pues mira, eso es una decisión como lo que tú quisieras que participara en el currículum vitae o en la hoja de vida que vas a presentar. Si crees que el performance de tu compañía desde el punto de vista de la arquitectura de marca se ve limitado al no incluir eh, los materiales de envase, pues inclúyelos. Pero si es suficiente para poder hacer una representación de arquitectura de marca y de lo que el material está contribuyendo y participando desde la plegadiza únicamente, es suficiente. También aquí esto me da pie para un asunto que es estratégico con los portafolios. Los portafolios no son documentos muertos, o sea, no es un elemento que se construye y ya, es un elemento que se alimenta día a día con la evolución que va sucediendo en la compañía. Y entonces, por supuesto, hay migraciones de materiales. Hay compañías que nacen, yo cojo el ejemplo que siempre he tomado, que es el ejemplo de ACEP y las cocinas. Hay materiales que se han casado en el imaginario del consumidor y se seguirá haciendo el acero inoxidable hasta que se logre una estrategia de diseño que desmonte el ADN de ese material. Hay materiales que, por el contrario, su funcionalidad ha ido cambiando y evolucionando en el tiempo y se pasa de una tipología de material a otro sin problema. En el mundo de los papeles, por ejemplo, lo vemos. Empezamos con fibras naturales y hoy vamos en sustratos minerales e incluso sustratos de reciclaje de fibras sintéticas o de materiales altamente sintéticos. ¿Cambia la esencia del portafolio ese cambio en la naturaleza del material? Sí. La percepción es distinta, el ADN es distinta, el performance es distinto, pero esa consignación en la evolución del material, de esa dimensión histórica evolutiva en el portafolio, también nos va a dar una representatividad muy clara de para dónde va el sector y nos va a permitir tomar decisiones, que es uno de los elementos estratégicos. Si para algo sirve el portafolio de materiales es para tomar decisiones acertadas sobre los escenarios futuros, no solamente del producto, sino del desempeño y la competitividad de la compañía. ¿Vale?
Listo, mira, aquí tenemos otra pregunta de Darlene Beltrancano. Dice, trabajamos materiales importados y no tenemos la ficha técnica de esos productos. ¿Cómo podemos hacer un portafolio con la información que tenemos disponible? Sí, ese es uno de los limitantes, de los grandes limitantes, y no sé si es el caso de ustedes, pero muchas de las compañías que hoy van a mercar sus materiales en China tienen esa restricción. Generalmente o no se tienen fichas técnicas o se tienen fichas técnicas muy limitadas. Eh, Cuando hablamos de en el contenido del portafolio, las tres dimensiones con las que se cuenta, la dimensión histórica evolutiva apela a la experiencia que tiene el empresario o el diseñador o el transformador del material sobre esa transformación del material y por supuesto a una búsqueda, por ejemplo, en los árboles de evolución del material cuando se construye, de dónde viene el material y para dónde va. La dimensión del ADN del material es un asunto de construcción a partir también de lo que el material le aporta al producto. O sea, es un asunto que compete a ese momento de diseño o a ese momento de transformación del material dentro de la compañía. La dimensión técnica es una tercera parte. Siempre, bueno, o no quiero ser totalista, en la mayoría de los casos consideramos que la ficha técnica es el único elemento representativo del material y no es el único, porque hay estas otras dos dimensiones que además le dan muchísimo más sentido de desempeño del material. Ahora, lo que sí evidencia el no tener una ficha técnica es que hay que empezar a construirla. Si bien por el día a día de las empresas o por el tamaño de las empresas o por el tipo de participación que tienen los materiales en cuanto a porcentaje en un producto, es muy difícil hacerle pruebas mecánicas o pruebas químicas o pruebas ópticas a un material. Sí es muy interesante y muy recomendable empezar a hacer rastreos de otras fichas técnicas o de normas internacionales tipo ASTM, tipo UNE, para los hispanohablantes, que nos den cuenta de en ese tipo de materiales qué deberíamos conocer y cómo se puede conocer. Esto es un asunto de recopilación de información. Es como si tuviéramos la historia clínica de un paciente. Mientras más elementos podamos recopilar, tenemos un panorama para tomar decisiones mucho más grande, que al final volvemos a lo mismo. Es importante que nos quede claro. El portafolio de material no tiene, o su primer y su mayor servicio es poder tomar decisiones. No solamente decisiones en el diseño de producto, sino decisiones estratégicas en la compañía. Entonces, la invitación es, como es un documento vivo, identifiquemos los huecos que tenemos por la tipología del material o el origen del material o el tipo de negociación que hemos hecho en la transacción con el material y tratemos en estrategia hacia adelante de llenar esos huecos. A mayor información, mejor toma de decisiones. ¿Ok? Listo, mira, aquí hay más o menos unas 3 preguntas que tienen que ver con el contenido y tú me dirás si ya después de responderlas continuamos con tu exposición y después así seguimos. Pero Vale, entonces, perfecto. mira, aquí hablan una vez. Ana María Correa pregunta, buenos días, gracias. Si yo en cuanto a la historia, objetos y material pueden tener un desarrollo a lo largo de la historia, usos de ese material a través de productos, ¿cuál tomo? ¿Solo material? Esa es una. La otra que estaban hablando, Peña Trigo, es, mm, en mi caso específico, sí, bueno, espérate, perdón. ¿A quién va dirigido mi portafolio? Es una muestra de mi producto y o consignación de mi proceso de creación del material para irlo desarrollando a futuro. Y el portafolio de materiales debe ser sobre los materiales que se utilicen en la entrega, en el entregable final. Vale. Y perdóname, no, y aquí hay una que creo que ya la resolviste, pero preguntaba Carolina Quiroga, entonces sería un portafolio de fichas técnicas de nuestros productos, pero pues creo que eso está, bueno, dale, ahí te dejo como esas 3 de Ok. contenido. Entonces, les propongo que hagamos como una decantación. A ver, los materiales y los insumos hacen parte de los elementos que ingresan al proceso de diseño para que podamos obtener de ese proceso de diseño los prototipos que pasarán a nuestra etapa de producción y que tras etapa de producción saldrán
para la etapa de mercadeo y comercialización convertidos en productos. Entonces es muy interesante que hagamos la claridad que los materiales y los insumos entran a nuestro proceso de transformación y de diseño como un elemento más. Distinto cuando nosotros somos transformadores de los materiales y nuestro producto final no es un producto con una categorización, sino que es simplemente la funcionalización del material. Entonces voy a poner ejemplos. Del primer caso, yo ingreso al proceso de diseño y hago una selección de textiles para hacer vestuario comercial, pronta moda, y entonces hago una selección de diferentes textiles que después voy a pasar a un proceso de corte, a un proceso de fusión y ensamble y se van a convertir en una prenda terminada y en una prenda final. Mi portafolio dará cuenta de la tipología de materiales con los que trabajo. Hay compañías de vestuario comercial que se concentran en el tejido de punto y el tejido de punto, que en su mayoría podrá ser algodón poliéster, tiene unas características no solamente técnicas, sino históricas, evolutivas y de ADN. Distinto es cuando yo recibo algodón poliéster y lo que hago es teñir ese textil o hacerle una estampación y entrego como producto final un material, en este caso textiles, pero con una funcionalización adicional o con un elemento de comunicación adicional. Debo construir portafolio de materiales basado en qué. El material es el elemento que yo transformo y que entra a formar parte, valga la redundancia, de mi proceso o de funcionalización o de diseño. Y mi portafolio de materiales, independiente de que el brochure que yo tenga al final tal vez sea un material funcionalizado, mi portafolio de materiales debe dar cuenta de las dimensiones de mi material para que yo pueda, y lo repito, y quiero que nos quede grabado a fuego, para que yo pueda tomar decisiones estratégicas de la compañía a partir de levantar esa información. Debo hacerlo, porque entonces vamos a preguntas logísticas. Para el caso de Material Transforma, debo hacerlo sobre el producto final. Mira, la recomendación sería, hazlo sobre el material que te está determinando tu arquitectura de marca. No sé a qué sector pertenecen, pero por ejemplo, si están en joyería y están trabajando, su marca está trabajando con material reciclado, pues la importancia del portafolio sobre ese material reciclado es poder levantar no solo la ficha técnica del punto de fusión del material reciclado o de transformaciones por maquinado de ese material, sino también entender ese material reciclado en su historia y evoluciones, cuánto ha cambiado, de dónde ha venido, de dónde viene y hacia dónde va, y entender el ADN del material. Vuelvo y repito, el portafolio de materiales en contenido debería ser un compendio de esas tres dimensiones, que es la que nos va a dar lo que en el primer taller les contaron de la línea base del material. No sé si se me queda algo por fuera, si se me queda, pues agreguemos la pregunta. No, yo creo que mira, lo último que estoy viendo acá, pero pues que yo creo que eso lo hemos resuelto y lo seguiremos resolviendo durante la conferencia. Nos pregunta Néstor Gamboa Quintero. Buenos días. En este momento mi emprendimiento está en la etapa inicial. Nuestra principal actividad es el diseño y producción de joyería. ¿Qué consejos o pautas me puedes dar para empezar a crear o implementar un portafolio de materiales? Y la última era también Leonardo Núñez, que el portafolio va dirigido a nuestro cliente o al consumidor final. Y ya, okay. Esas quedan pendientes. Son dos buenísimas preguntas. La primera es, y apela a la típica pregunta que se puede hacer en un foro de discusión sobre gestión. Yo debo basarme en un usuario para arrancar un emprendimiento, debo pensar en el usuario, debo pensar en el consumidor. ¿Debo pensar en las problemáticas o oportunidades de ese usuario o debo pensar en una oportunidad de mercado? Partamos que esto no es una ciencia exacta. Entonces, las escuelas de negocios siempre, a la pregunta que yo formulé homónima,
van a decir, depende del momento que estés viviendo. Si nos vamos al elemento de materiales, ¿cuál sería el ideal? El ideal sería poder tener una identidad de marca, de tu marca en joyería, lo suficientemente claro como para decir cuáles son los materiales que mejor le aportan a esa arquitectura de marca. Si yo tengo una marca que está basada en identidad colombiana y cuyos elementos o valores de marca le están apuntando al regreso a los orígenes, pensar en trabajar, por ejemplo, con hilos acrílicos para hacer macramé, pues no le estás apuntando mucho a la arquitectura de marca. Pero resulta que tu identidad de marca ha venido trabajando con indígenas que hoy, por los accesos que se tienen, solo pueden trabajar el macramé con hilos acrílicos. Entender y leer el material desde lo que el hilo acrílico le está proporcionando a tu marca hará que se reconfigure la arquitectura de marca o los valores de marca. Entonces, empezar por el inicio o por el final es circunstancial. Ideal que tengas claro la arquitectura de tu marca y que el material le aporte a esa construcción de arquitectura de marca. ¿Qué es lo que sí o sí debería pasar siempre? El material debería tener una enorme coherencia desde lo que está aportando a la construcción de ese imaginario de marca que tú estás vendiendo. Eso creo que para tratar de responder la primera pregunta. La segunda pregunta, el objetivo de un portafolio de materiales no es el consumidor final, no es el distribuidor, no es el personaje que va a sacar el producto. El portafolio esencial, el objetivo esencial de un portafolio de materiales es que al interior de la compañía se tenga un instrumento lo suficientemente poderoso para poder navegar en los siguientes años y tomar decisiones. Fíjense que cuando estamos en una compañía, tenemos una constitución empresarial en primer nivel, debajo tenemos una construcción de marca, debajo tenemos una representación en líneas de producto, debajo tenemos unos productos y debajo tenemos 3 elementos que nos enseñó la Bauhaus por allá a principios del siglo pasado. Una solución de un problema, una comunicación de un mensaje y una interacción con un usuario. Esa sería como la línea o escala desde lo macro a lo micro. Como hemos venido utilizando los materiales, los hemos dejado en la escalita más bajita de toda esa representación de niveles. O sea, hemos usado el material para que en el producto yo pueda tener una funcionalidad muy clara del producto o pueda tener una comunicación por el cómo se ve y cómo se siente el producto o pueda tener una interacción. Pero resulta que el material no solamente en esas dimensiones técnicas puede aportar elementos. Cuando entendemos que el material además es capaz de trabajar en la marca con un estilo de vida propio, con unos valores de marca propio, entonces el objetivo de ese portafolio de materiales es en todos estos niveles de la escala, desde la empresa hasta las características que entregan atributo al producto, poder ayudar a tomar decisiones, ayudar a generar diferenciación y competitividad y lo más estratégico en una compañía, poder dibujar los escenarios siguientes en el futuro inmediato y mediano, que es de los elementos más importantes para ustedes empresarios, los que tenemos empresa, uno de los elementos estructurales para poder tomar decisiones. Ahora, que yo me pueda sentar con un consumidor final, que me pueda sentar con un distribuidor, que me pueda sentar con un futuro cliente de franquicia y mi portafolio de materiales sea un instrumento de comunicación que ayude a que ese personaje entienda para dónde voy, qué valores estoy construyendo, cómo es la disposición empresarial que tengo, cómo estoy modelando los escenarios futuros, maravilloso. El portafolio de materiales es un elemento que recopila información, genera unas estrategias claras de toma de decisiones
Y mientras más coherente sea, por supuesto, servirá para alinear cualquiera de los stakeholders de la compañía. Entonces, por supuesto, en ese orden de ideas, servirá para que el consumidor final entienda que hacer un empaque de determinada manera a través de lo que yo constituyo, que es el valor agregado de mi empresa, pues se vuelve un discurso y un argumento muy interesante. Pero no es el fin. Yo no construyo un portafolio de materiales para volverlo un brochure de venta. Yo construyo un portafolio de materiales para tener un instrumento claro de aporte del material en la toma de decisiones de cualquiera de esos niveles, desde la empresa hasta las características técnicas del producto. ¿Vale? Listo, Margarita. Entonces yo creo que ya puedes seguir con tu exposición. Ya no quedan más preguntas pendientes. Hay una ya sobre un tema material, pero lo hablaremos a lo último cuando haya varios Vale. y preguntas ya abiertas a otros temas. Entonces continúa. Perfecto. Entonces, les puse una imagen desde hace mucho rato, ¿cierto? Porque, y retomando un poco la respuesta anterior que di, el portafolio es un instrumento de toma de decisiones. No sé en sus compañías qué otros instrumentos de toma de decisiones tienen. Recomendaciones, estos son pequeñas puertas que les dejo para que las abran y las exploren en un momento. Por ejemplo, tener alfabetos visuales claros de usuarios, consumidores y momentos del mercado y evolución de los mercados también son instrumentos muy valiosos que hoy se recomiendan y que nuestro personaje Oswald, el padre del Business Model Canvas, es una de las conclusiones a las que llegó en su segunda temporada de tesis de doctorado. Entender que esos instrumentos que se construyen al interior de la compañía se vuelven unos instrumentos de toma de decisiones. En ese orden de ideas, el portafolio debería tener también dos características, o más que características, dos grandes recomendaciones. Debe tener el lenguaje propio de la marca bajo la cual está hecho. Por eso, en los portafolios de materiales, lo mismo que en los currículum vitae o en las hojas de vida, no se recomienda tener un formato estándar para todas las empresas, porque lo que comunicamos, lo que construimos, lo que vivimos, lo que evidenciamos en nuestro producto, en nuestra experiencia, en nuestros atributos de marca, en nuestros valores empresariales, son una identidad propia de cada una de las empresas. Quien hoy está empezando con un emprendimiento, pues generar esa identidad es mucho más rico cuando se apoya en los materiales con los que trabaja, porque tiene allí la fuente. Para quien lleva mucho tiempo y esté construyendo su portafolio de materiales, hacer esa construcción del portafolio de materiales a partir de los elementos que ya tiene dados, pues se vuelve un momento de reflexión para entender el por qué y el para qué el material con el que están trabajando está participando. Entonces, el primer elemento o la primera característica es el portafolio de materiales debe tener un elemento de identidad altamente representativo. Montar un portafolio de materiales en una tabla en Excel es un elemento que pierde identidad de marca. Ahora, no todas las empresas tienen la sensibilidad de la construcción gráfica y de diseño en comunicación. Vale la pena en ese orden de ideas, si no es hacer una construcción gráfica muy potente, sí tener unos referentes gráficos muy claros que me digan a qué me parezco, qué quiero comunicar, quién soy yo, dónde está mi identidad, cuáles elementos sí hacen parte de mi narrativa como empresa y cuáles elementos no hacen parte. Vuelvo al mismo, a reforzar, el portafolio de materiales es un instrumento para tomar decisiones. Y las mejores decisiones solamente se van a poder tomar, y esto en cualquier curso de gestión y estrategia lo refuerzan todo el tiempo, si tengo claro o si se tiene claro en una compañía mi elemento de identidad. ¿Cuál es mi identidad? La identidad me va a determinar dónde estoy y soy competitivo, cómo puedo evolucionar y cuáles son esos mercados que van a ser capaces de
percibir valor desde la oferta que estoy haciendo. Por eso el elemento de identidad en el portafolio de materiales es una característica tan importante. Y el segundo elemento es la sencillez en la comunicación. Esto es un poco paradójico, es de las cosas más complejas. Hoy en el mundo nos comunicamos a través de infografías y de hecho pasamos de los grandes discursos de artículos de investigación a infografías de fácil lectura. Es fundamental que ese portafolio de materiales sea de fácil lectura y fácil comprensión. No hay que tener grandes discursos. Y ahí también yo quiero que gestionemos un poco la ansiedad y las preocupaciones alrededor del portafolio. Vuelvo a la misma metáfora. Cuando ustedes montan una hoja de vida, la hoja de vida no solamente debe dar cuenta de un inventario de conocimientos, experiencias, soluciones de problemas, o sea, competencias duras y blandas que tiene el profesional, sino de un elemento de identidad y comunicación muy claro, porque al final me va a interesar mucho más cuando contrato a una persona esas capacidades y ese sentido de marca como profesional que tiene. Mi portafolio de materiales también tiene que ser un resumen de todos esos elementos de las 3 dimensiones del material, pero que se puedan comunicar fácilmente. Eso al interior de las empresas es muy valioso porque cada vez que entra o se vincula un personaje nuevo, es fundamental que pueda leer y pueda tener o modular en la misma frecuencia que está modulando la empresa alrededor de lo que significan e implican los materiales. ¿Vale? ¿Qué más preguntas hay por ahí, Daniel? No, tranquila, continúa y ahorita más bien faltando 10 minutos para que acabe, o sea, Marcho, te quedan 5 minutos de exposición y dejamos un espacio de 10 minutos para ya resolver las preguntas que queden, ¿te parece? No, ya terminé con todo mi contenido. Listo. Me Bueno, interesa mucho es que que resolvamos en este momento las dudas que todos tienen y que listo. ampliemos los Entonces, temas mira, independientes. Listo. Sandra Joana Cepeda llega y escribe, o sea que en resumen es como un manual de identidad corporativa de una empresa, pero no de la identidad corporativa solamente, sino el material que voy a usar, ¿verdad? Sí, sí, ampliándolo a un elemento más profundo. Es la identidad, es el aporte que el material hace, no solamente a la identidad corporativa, porque la identidad corporativa es el front office de el asunto de identidad o valores estructurales de marca. No es solamente la presentación o la comunicación de la misma, sino la esencia de lo que hay en el back office. Pero le apela a eso desde la participación del material. Listo. Ahora entonces nos pregunta aquí José Perilla, ¿cómo se puede construir un portafolio de materiales en una compañía que emplea materiales que varían de tipología, dado que provienen de proveedores que no estandarizan sus productos? Ese, por ejemplo, es un elemento estructural para la identidad. Ahora, ¿cuál es el reto ahí? Empezar a hacer agrupaciones en naturalezas de materiales, porque las naturalezas de los materiales de alguna manera nos van a determinar elementos básicos. Yo puedo tener agrupaciones desde la naturaleza de materiales porque trabaje con materiales de origen natural en fuentes vegetales, minerales o animales, pero que tienen una esencia en su ADN del origen natural, o puedo trabajar con un gran grupo de materiales artificiales sintéticos que vengan de procesos de regeneración o que vengan de procesos de síntesis directas o que vengan de procesos de economías circulares. O puedo tener materiales que son aglomerados o compost que vienen en su naturaleza de composiciones o uniones de diversos materiales. Pero también puedo pensar que mi portafolio de materiales no es un asunto de la denominación de origen de ese material, sino que va mucho en la transformación. Entonces yo puedo trabajar con materiales que son de naturaleza flexibles y livianos,
independiente de cuál sea su origen, pero su característica estructural es esa flexibilidad y esa livianez o esa levedad que pueden tener los materiales. O yo sencillamente puedo trabajar, por ejemplo, en el caso de las industrias que trabajan con materiales reciclados o reciclables, eh, el tema del ADN del material no se fundamenta en el origen o en la naturaleza del material, sino que se fundamenta en el sentido del reciclaje como tal y en la segunda vida que ese material va a empezar a otorgarle o va a empezar a tener a partir del producto nuevo. Por eso hago énfasis en algo que dije muy al principio. Los portafolios de materiales no son documentos muertos y no son documentos con una sola metodología de determinación. O sea, no hay mecanismos de verdad absolutos. Va mucho desde la identidad de las compañías. Lo que sí es claro es, sea que trabajemos con 100 tipologías de materiales, seguramente va a haber un elemento de identidad, que es lo que da desde tu arquitectura de marca, que permite que podamos hacer una agrupación muy clara de esos materiales, por su origen, por su transformación, por el sentido que quiere darle el material al proceso e incluso por la manera como queramos desecharlo o la manera como queramos darle fin al mismo material o la manera como el material muere. En Europa hoy, por ejemplo, las compañías se están preguntando más que por las dimensiones técnicas, por el histórico evolutivo, la dimensión histórica evolutiva, importándoles el cómo muere el material. Y ese cómo muere el material se vuelve un elemento estratégico de arquitectura de marca, porque el fin de ciclo hoy es muy importante para ellos. Listo, entonces mira, ahora aquí nos dice Leonardo Núñez, ¿cómo mostrar mi portafolio como acabas de decir, que se vuelva una lectura aburrida con tanta información técnica? Es importante saber qué informar, en qué información dejar y cuál omitir. Claro, y ahí entonces apelamos a dos cosas. Primero, nadie como el diseñador, que es el que, o el empresario, o que es el que está haciendo uso del material, lo reconoce en lo que es importante del material. Por ejemplo, si vamos a la base de datos de una materialoteca cualquiera, Matterfast, Materio, Material Connection, cualquiera, la base de datos va a estar definida en la ficha del material por todas las pruebas técnicas a las que debería ser sometido un material, independiente del uso final. Entonces, ejemplo, eh, si tengo un polímero que voy a laminar, eh, interesará muchísimo en el laminado conocer el punto de fusión del polímero, pero seguramente no me va a interesar para nada entender el nivel de resonancia acústica en una aplicación tradicional. Yo no necesito cargar mi portafolio de materiales de información que no le está apuntando a esa identidad de marca y a lo que constituye lo que hace mi compañía. Entonces, el primer elemento al que apelamos es a la capacidad de edición crítica con el criterio que se tiene de que como nadie, el dueño del material, digo dueño porque se apropia de él y lo transforma, es quien sabe los elementos que el material puede entregar. Pero el segundo elemento es que en esa edición no se pueden perder otras posibilidades que el material dé. Entonces, es muy interesante en el portafolio de materiales tener como el principio de la tabla periódica. Aquí están los que son y son los que están, ni más ni menos. Tener la capacidad de editar sin perderse de otras características que en un futuro podrán llegar a funcionalizar el material para que tenga una diversidad, una presentación, una posibilidad de desempeño en el producto distinto. ¿Vale?
Listo, mira, aquí hay dos preguntas que vienen desde la parte de recomendaciones. Entonces dice Margarita, en el programa hay 105 empresas de 8 sectores. ¿Qué recomendaciones finales les darías a nivel sectorial para que desarrollen sus portafolios de materiales? Esa es la fórmula Nelcy Celi, quien es la directora del proyecto. Y tenemos aquí una pregunta de Néstor que es, el tema es muy interesante y nuevo para mí. ¿Puedes aconsejarme libros o recursos para aprender más sobre el portafolio de materiales? Muchas gracias. Sí, a la primera, con respecto a las agrupaciones, fíjense que por sectores, ustedes como nadie, que son unos conocedores de su sector, uno empieza a identificar tipologías de materiales. Y es uno de los elementos más difíciles a la hora de ser competitivos, porque cuando, por ejemplo, va una misión comercial de un sector específico a una feria de materiales por fuera, todos van persiguiendo la novedad de los materiales. Eso es muy bueno porque hay que conocer la frontera, un poco una pseudovigilancia tecnológica de nuevos materiales, pero lo que es más importante es que cada una de las empresas, para poder tener una parte del mercado y una muy buena competitividad en su propuesta de valor como marca o como empresa, ese diferencial que está proponiendo lo tiene que reflejar también desde el material. No siempre tener un material de última generación garantiza competitividad en el mercado, por muchas razones. Yo puedo traerme un material que tenga unas características smart o funcionales muy representativas, pero tal vez mi consumidor o el nicho sobre el cual estoy trabajando no es capaz de leer esa funcionalidad, por lo tanto, no va a pagar por esa funcionalidad. O no solamente no es capaz de leerlo, sino que además no percibe valor en esa funcionalidad. Entonces no le interesa pagar por ese diferencial. Lo que sí es claro y está probado es que mientras haya coherencia en la propuesta y la participación del material en esa propuesta de valor que como empresa estoy ofreciendo, representada en mis productos o en mi experiencia de uso, cuando hay coherencia, el consumidor final sí paga, el consumidor final sí percibe, el consumidor final se sintoniza con el usuario y logramos esa fidelización. Entonces, una recomendación para todos los sectores, para las empresas de esos sectores distintos. Identifiquen cuál es su valor agregado o cuál es esa propuesta de valor, sincronícenla con la tipología de material que tienen, descubran a través del portafolio de materiales esos elementos que desconocen del material, esos elementos donde el material está sobredimensionado, esos elementos que son faltantes del material y además léanse en sintonía de sector productivo para que puedan entender cuál es el lugar que están ocupando dentro del sector. Es lo más valioso que en estas agrupaciones de sectores productivos se pueden hacer. Si yo descubro cuál es mi propuesta de valor, cómo el material me lo está aportando y además puedo identificar en esos aportes hasta dónde y en qué lugares del mercado puedo llegar, el portafolio de materiales o esa lectura del material, que es lo que hace un portafolio de materiales, me va a ayudar a tomar unas decisiones de valor profundamente estratégicas. En cuanto a recomendaciones de lectura, hay dos libros que los dejaré, si quieren, con la parte logística del programa. Hay un libro que habla sobre comunicación o materiales no como materiales, sino elementos para la comunicación y toma de decisiones, que siento que puede ser muy estratégico porque nos permite tener una mirada sobre estos instrumentos, no solamente los materiales, sino otra tipología de instrumentos que deberíamos construir al interior de la compañía y que se vuelven esos activos de conocimiento que son muy valiosos porque nos ayudan a tomar decisiones. Ese es un primer libro. Y un segundo libro, pues está el padre de los materiales, que es Ashby, y Ashby sacó una edición última desde hace 10 años, donde habla de la participación del material en el proceso de diseño y en la generación de valor del producto, pero visto desde el material.
Y es un poco empezar a desmontar lo que les decía muy al principio de este encuentro de hoy, que el material deje de ser un instrumento eh, solamente que nos permite darle forma material al producto. El material es un elemento que determina muchos elementos del valor agregado, de la experiencia final y de la construcción como identidad de marca, como lo decían ahorita, identidad corporativa que se determina no solo en el producto, sino en la estrategia de la compañía. Vale. Vale, oye, ¿nos puedes recordar los nombres de los libros aquí como por último para que queden ahí para Hay un todos? primer libro que se llama Instrumento para toma de decisiones. Es de Osterwalder, que es el personaje padre del Business Model Canvas. Uh-huh. Y el segundo es Materiales para el diseño de Ashby. Listo, súper. Bueno, ya son las 2:28, ya nos quedan solamente 2 minutos. Desafortunadamente nos quedaron un par de preguntas aquí por responder, pero pues Margarita, quiero agradecerte por tu tiempo y tu exposición tan fabulosa. De todas maneras, este es nuestro primer webinar. Vienen muchos más adelante y de todas maneras también pueden aprovechar pues las sesiones que ustedes tienen durante la semana para hacer todas estas preguntas. Muchas gracias por todos los asistentes. Ha sido un éxito este primer webinar que hemos desarrollado. No teníamos la expectativa de que llegara tanta gente, pero pues les agradecemos y sabemos que estaremos muy bien acompañados hasta que acabemos este proceso. Entonces, Margarita, ¿alguna cosa que quieras decir al final? Y pues ya nos despedimos. Vale, muchas gracias por la invitación, gracias por escucharme todo este rollazo de esta hora. Gracias por las preguntas maravillosas, muy afortunadas y muy adecuadas. Y bueno, también está mi correo electrónico y si se quedaron preguntas, con muchísimo gusto si me las mandan y me tienen paciencia, les puedo ir tratando de darles soluciones y remitiéndoles a esto, a bibliografía o a referentes, para que el tema pueda ser, para que lo puedan profundizar mucho más y se puedan apoderar de él. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Entonces, que tengan buena tarde, que vayan a almorzar. Gracias. Y vale. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Listo, perfecto. Bueno, Mil gracias. Chao. Chao.